bendecimos a Dios, damos gloria y honor a Él porque es bueno y más que bueno. Amén. Es bueno estar aquí. Le invito a estar de pie un minutito nada más para leer la porción de la Escritura en esta gloriosa noche que nos da el Señor. Gloria a Jesús. Le invito a buscar en el libro de los Hechos. Vamos a tocar. Gracias, que el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. De misericordia. Amén. Gloria al Señor. El libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer algunos versos de ese capítulo y algunos versos del capítulo 4. Hechos 2, versos del 1 al verso 6. Y luego el capítulo 4 vamos a leer los versos del 8 al 13. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Dice la Sagrada Escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Capítulo 4, versos del 8 en adelante. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él está hecho. Se me fue la vista. Amén. Vamos de nuevo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Se puede sentar en esta noche. Ya los años me piden espejuelo. Pero Dios es bueno y damos gloria a Él. Amén. Un joven artista estaba tratando de copiar una de las más hermosas pinturas del mundo, hechas por Rafael. Había ido a Florencia a estudiarla y luego se dedicó a copiar la obra maestra. Al terminar,
El artista veía que había hecho una pintura hermosa, pero que no podía en ninguna manera compararse con la excelencia de la original. Así que exclamó: ah, si pudiera posesionarme del espíritu de Rafael, solo entonces podría pintar como el gran maestro. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, Él nos da, hermanos, la ayuda de su Espíritu Santo para darnos la fortaleza que necesitamos para vivir y servirle según su voluntad. Mientras más nos domine el Espíritu Santo, mientras más Él domine nuestra vida, tendremos más poder para hacer de nuestra vida la obra maestra de Dios. Amén. Y ojalá hoy exclamemos nosotros: Señor, que me posea tu Espíritu, Gloria a Dios. que posea toda nuestra vida, que me posea para hacer tu voluntad agradable y perfecta. A veces no sabemos lo que tenemos en Dios. Como un hombre que le regalaron unos guantes forrados de piel, nunca los utilizó en su vida, hasta un momento dado que se vio en un encuentro frío, en un momento muy difícil, fue cuando se acordó que tenía aquellos guantes de piel. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y hoy nos gustaría hablar un poquito acerca de lo que la Escritura en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, habla acerca de la persona del Espíritu Santo. La neumatología o la rama de la teología que estudia la persona del Espíritu Santo, o la doctrina bíblica que nos aclara y reafirma la personalidad, la identidad, la obra de esta tercera persona de la Trinidad. Tanto su manifestación en el Antiguo Testamento como en la vida de la iglesia. Esta maravillosa persona porque habla, porque intercede, porque testifica, porque supervisa, porque enseña, hermanos. Persona porque posee inteligencia, porque posee poder, porque posee voluntad. Persona porque se puede entristecer, porque podemos contristarle, porque podemos enojarle, porque el ser humano puede inclusive blasfemar contra él, porque puede ser tentado por el hombre. De esa persona queremos hablar un poquito. Y es en el libro de los Hechos, que es el segundo tomo de la obra lucana. Algunos le llaman el Evangelio del Espíritu Santo, porque en todo el libro se enfatiza, marcadamente su obra. Solo en los primeros 13 capítulos aparece 40 veces la palabra Espíritu Santo. Y a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo es una realidad dominante en la vida de la iglesia primitiva. Nada se hacía sin la dirección, sin el control del Espíritu Santo de Dios. Y ojalá la iglesia del presente pueda afirmar y decir: nada se hace sin la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Jesús lo había dicho, lo había afirmado a la vida de los discípulos. En ese capítulo 16 de Juan, cuando Jesús se está despidiendo de aquellos hombres, le está diciendo a ellos: conviene que yo me vaya. Y oiga, si vemos ese pasaje, Jesús se está dejando en las manos de hombres endebles, de hombres que inclusive algunos le iban a rechazar o le iban a negar, de hombres, algunos de ellos que ni siquiera sabían o habían internalizado en lo profundo de su ser las enseñanzas de Jesús. Uno de ellos dijo: muéstranos el camino. No sabemos cuál es el camino, no sabemos a dónde va. Gente que tenían un carácter endeble, a ellos el Señor le estaba diciendo: conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Y en el libro de los Hechos vemos un Espíritu Santo, hermanos, fuente de toda dirección. En el capítulo 8 y 9
mueve a Felipe en un momento dado a ministrar a la vida de alguien. Es el Espíritu Santo que prepara a Pedro para recibir los emisarios de Cornelio, aquellos en el capítulo 10, que le mandan que vayan donde él está. Y allí se ha derramado también el Espíritu Santo sobre el pueblo gentil. Es el Espíritu Santo el que inspira a Agabo para que anuncie el hambre que se avecina. Es un espíritu que habla en la vida de la iglesia. Es el Espíritu Santo que ordena a Bernabé y a Saulo en el capítulo 13 para que realicen el ministerio misionero. Es el que guía a los diáconos en el concilio de Jerusalén. El libro de los Hechos registra que todos los líderes de la iglesia eran hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Los hombres escogidos eran hombres llenos del Espíritu Santo en el capítulo 7. En el 7:35, Esteban y Bernabé. Pablo, cuando habla a los ancianos de Éfeso, le dice que el Espíritu Santo es quien le ha puesto como supervisor en la iglesia de Dios. Él es la fuente de valor, de poder en el día a día de la iglesia. El poder y la elocuencia de Pedro ante el Sanedrín es el resultado de la obra del Espíritu Santo de Dios. La victoria del apóstol Pablo sobre Elimas es la obra del Espíritu Santo de Dios. El valor para los cristianos a enfrentarse a situaciones peligrosas. El poder para resolver problemas. La elocuencia, el gozo, hermanos, no dependía de las circunstancias. Todo era la obra del Santo Espíritu de Dios. Y claro, no podemos limitar o centrar sus manifestaciones solo al día o desde Pentecostés. El Espíritu Santo siempre ha estado activo. Siempre ha estado manifestándose, aún desde antes de la creación, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo fue la gente, oiga, en revelar y grabar el mensaje de Dios para el hombre en los tiempos del Antiguo Testamento. Cuando Pedro habla en su segunda carta, en el capítulo 1, en el verso 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios, los santos hombres de Dios, oiga, hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Los profetas hablaron por medio del Espíritu. Y en toda la escritura del Antiguo Testamento hay manifestaciones o está en la mano del Espíritu Santo. Oiga, claro que la obra del Espíritu Santo después de Pentecostés sería una relación mayor y más personal con el creyente. Por algo Jesús se enfatizó tanto acerca de su venida y le dijo a los discípulos: esperad en el aposento alto. Y fue allí en Pentecostés, en aquella fiesta tradicional judía, aquella de las 50 semanas, aquella fiesta importante de aquel año judío, la fiesta de la cosecha de los primeros frutos. Jerusalén estaba atestada de gente, ya que era obligatorio para los judíos que vivían a menos de 30 kilómetros de la ciudad estar allí. La ley establecía que ese día no se podía realizar ninguna labor servil. O sea, había mucha gente vacacionando en aquel lugar. Tras la destrucción del primer templo, hermanos, la celebración de Pentecostés entre los judíos se fue transformando poco a poco en la celebración de la entrega de la ley de Moisés en Sinaí. Algunos comentaristas relacionan la dádiva de la ley con la dádiva del Espíritu Santo de Dios, una nueva ley. Lucas nos está diciendo que así como Dios
dio la antigua ley en el Sinaí. En Pentecostés establece esta nueva ley, la ley del Espíritu. Y ese verso 1 se nos dice que estaban todos unánimes juntos. Y todos no incluía solo a los apóstoles. No solo a los discípulos de Jesús, también estaban allí las mujeres. Y para mí esto es interesante, porque los movimientos que limitan el ministerio de la mujer, ¿cómo pueden entender que Dios también dote de poder, de denuedo, y no puedan realizar misión? Y no puedan ejecutar, oiga, aquello que Dios apasionadamente pone en el corazón de estas mujeres. Unánimes juntos. El texto griego dice juntos en un lugar. Sugiere unidad de espíritu. Todos de acuerdo en un lugar. Y hoy me pregunto, ¿estamos hoy de acuerdo nosotros aquí? ¿Estamos unánimes juntos buscando una misma cosa? Oiga, hermano, pongámonos de acuerdo. Cuando vengamos a la casa de Dios, cuando lleguemos a los atrios del Señor, vengamos con acción de gracia, vengamos con alabanza, vengamos con disposición de escuchar su palabra, vengamos con disposición de obedecer su voluntad, vengamos con disposición de quitar y de poner lo que Dios diga tengamos que hacer. Estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Se enfatiza, oiga, en la semana, en las actividades. La unidad siempre ha sido un elemento esencial de éxito en la iglesia primitiva. Porque una casa dividida no puede prosperar. Andarán juntos si no se pusiesen de acuerdo. Pablo siempre en sus cartas exhorta a la unidad. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Para estar unidos hay que echar a un lado el ego. Para estar unidos hay que echar a un lado el protagonismo. Para estar unidos, hermanos, tenemos que olvidarnos un poco de nosotros y pensar en nuestro hermano. Segunda de Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Primera de Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Los creyentes tenemos que armonizar. El salmista dice que es bueno y es deleitoso habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno es escuchar un grupo cuando canta. Y en esa armonía, yo secundo las palabras del pastor Nestalí ayer, o cuando los muchachos cantaban, y les digo muchachos. Yo brinco y salto. Había una armonía del Espíritu, había una experiencia tan gloriosa en esta actividad. Oiga, tanto los cánticos, tanto los testimonios, tanto la palabra del Señor que se habló anoche. Y esa armonía, dice que de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y estaban allí, hermanos, todos sentados. Un sonido, un estruendo, un viento violento. El viento siempre es símbolo del Espíritu Santo.
habla de su potencia y habla de su libertad. El espíritu que como el viento sopla donde quiere. El ruido ensordecedor de un huracán llenó toda aquella casa. Los discípulos y los hermanos llevaban alrededor de 10 días esperando aquella promesa. Y cuando menos se lo imaginaban y de la manera que tal vez no esperaban, descendió en aquel lugar el Espíritu Santo y llenó aquella casa. Que nuestra casa siempre esté llena del Espíritu Santo. Que nuestra iglesia siempre esté llena de esta presencia de Dios. Aunque no experimentemos el huracán, no experimentemos ese viento, no experimentemos el estruendo, pero que esa revolución esté en lo más profundo de nuestro interior. La segunda manifestación, le aparecieron lenguas repartidas de fuego. Fuego también símbolo de la presencia divina. Ese espíritu que purifica, que santifica. Símbolo de la operación poderosa del Espíritu Santo de Dios. En similitud con Sinaí, donde hubieron también truenos y relámpagos y una espesa nube en el monte. Aquel monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Moisés también en un momento dado vio el fuego de Dios en la zarza. Elías cuando clamó allí, cuando estaba en aquella disputa con los profetas, Dios hizo descender el fuego. Lenguas de fuego se dividían y reposaban sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y es el cumplimiento de la descripción de Juan el Bautista, cuando él dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Los creyentes reunidos en Jerusalén no solo oyen la venida del Espíritu Santo, sino que también lo ven. Y toma forma de lo que parecen ser unas lenguas que no salen de la boca, sino hermanos que se posan sobre la cabeza de cada creyente. Porque cada creyente debía recibir individualmente el Espíritu Santo y ser por él penetrado, regenerado y santificado. La experiencia que el Espíritu Santo quiere darte a ti no es para que sencillamente lo experimentes porque otro lo ha visto, lo ha vivido. No es para que lo oigas de lejos, es para que tú también la tengas, es para que tú también la experimentes, es para que tú también la vivas. No vivimos de la bendición del hermano. No nos sostenemos de la experiencia del hermano. Nos sostenemos en nuestra propia experiencia de conocer un Dios poderoso que quiere intimar e interactuar con nuestras vidas, con nosotros. Había un hombre que decía, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y nadie puede descansar en la experiencia de papá. Nadie puede descansar en la experiencia de los mayores. Vive, busca tu propia experiencia, busca tu propio encuentro, busca tu propia cercanía con Dios, con el Espíritu Santo, que Él te quiere llenar también a ti, que Él te quiere trabajar en tu vida de la misma manera, que Él quiere darte dones también a ti, que Él quiere trabajar con todas tus situaciones. La experiencia tal vez de nuestros antepasados fue gloriosa. La experiencia de ministros del pasado ha sido maravillosa, pero yo quiero de ese fuego. Lo quiero no porque otros me lo digan, lo quiero no porque otros lo hayan experimentado. Yo quiero tener la experiencia, de vivir esa intimidad con Dios. Busca tu propia experiencia, que no digas solamente que lo escuchaste de otro, sino que tú lo has experimentado. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
La tercera manifestación, los creyentes tuvieron la experiencia del poder del Espíritu Santo que inundaba su ser. Recibían la plenitud de sus dones, recibían su luz, su verdad, su vida, su amor. Eran posesionados totalmente del Espíritu Santo. Oiga, cuando el creyente llega a ser lleno del Espíritu Santo, llega a ser su portavoz. Y en el caso de los creyentes de Jerusalén, hablaron otras lenguas, probando así que el Espíritu Santo los controla y los capacita. Hablaron en lenguas para dar testimonio de Dios a otras nacionalidades y gente de aquella tierra. Y en aquel momento se inaugura la era del Espíritu Santo. Una experiencia más personal. Una experiencia más cercana. Ya no con nosotros, sino en nosotros. Así que el Espíritu Santo hizo de la iglesia su morada y de cada creyente su habitación. Es una realidad, hermanos, que cada creyente tiene al Espíritu Santo, pero no muchos se dejan guiar por Él. Para muchos sí Él es el residente en su vida, pero no el presidente de su vida. Y esta manifestación de hablar en lenguas fue evolucionando en la vida de la iglesia cristiana. La glosolalia, como teológicamente se le conoce, también se dio en Hechos capítulo 10, en casa de Cornelio, cuando Lucas registra la llenura del Espíritu Santo sobre la gentilidad. Y en Hechos 19:6, Pablo impone las manos sobre los creyentes de Éfeso y reciben el Espíritu Santo y hablan en otras lenguas. Tiempo más tarde, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Pablo también menciona el hablar en lenguas ahora como un don que da el Espíritu Santo de Dios. Que privadamente es para la propia edificación. Que privadamente dice la Escritura que el que habla en lenguas habla misterios con Dios. Y hay gente que devalúa, oiga, el hablar en lenguas como el menos importante de todos los dones. Y hay gente que no le da importancia porque dice, yo no sé lo que diría o yo no sé lo que la gente habla. Y posiblemente dentro de nuestra experiencia cristiana hoy, no se ha podido entender bien el orden que se debe de establecer con el asunto de hablar en lenguas. Pero la realidad, hermanos, que hablar en lenguas es una experiencia gloriosa. Es una experiencia única. Es una experiencia especial. Es una experiencia, hermanos, donde se vacía su alma delante de Dios. Tal vez usted no entiende lo que dice su boca. Tal vez usted no entiende lo que usted habla. Pero usted puede experimentar paz de Dios. Usted puede experimentar fortaleza de Dios. Usted puede experimentar bendición de Dios en su vida. Yo no sé qué hablo con Él en mi cámara secreta, pero yo sé que Él me entiende. Yo no sé a veces qué le digo, pero mi corazón le habla y yo sé que Él posa su mano sobre él y me da el masaje que necesita el alma para yo poder seguir caminando. Hoy más que nunca necesitamos estar conectados, sintonizados con el Espíritu Santo de Dios. Pablo dice que andemos en el Espíritu, que vivamos en el Espíritu. Ese Espíritu que se derramó en Pentecostés sigue vivo y vigente en la vida de la iglesia. Ese Espíritu sigue obrando de manera poderosa. Ese Espíritu que mantuvo triunfante y venciendo, oiga, a los creyentes, sigue manifestándose en la vida de la iglesia. Tiempo más tarde, Pedro y Juan, dos de los discípulos de Jesús,
En el capítulo 3, allí camino al templo a orar. Y es interesante porque Pedro y Juan tuvieron diferencias, oiga, antes de ser tocados por el Espíritu de Dios. Pedro y Juan tenían algún tipo de problemita. Inclusive Pedro en un momento dado le dice a Jesús: mira, y ese que está ahí, ¿qué tú vas a hacer con eso? Y Jesús le dice: y si a mí me da la gana de que él quede vivo hasta que yo vuelva, ¿qué te importa eso a ti? Pero qué lindo es verlos hoy juntos, caminando, hermanos, al templo a orar, porque el Espíritu Santo hace, hermanos, que nuestras diferencias podamos trabajar con ellas, que con nuestras problemáticas podamos trabajar con el perdón. Contaba alguien la historia de un hermano que oraba por avivamiento y un pastor que oraba por un avivamiento dentro de la vida de la iglesia. Y un día se paró un hermano y le dijo: pastor, aquí no va a haber avivamiento porque hace 2, 3 años que yo no le hablo a mi hermano, a fulano de tal, hace 2 o 3 años que no nos hablamos, y hasta que nosotros no nos reconciliemos, aquí no puede haber avivamiento. Y entonces le extendió la mano al hermano y le dijo: vamos a olvidar nuestras diferencias, vamos a olvidar lo que nos ha desunido y vamos a unirnos en el Señor para que haya avivamiento. Y ese día se levantó también una hermana, oiga, y dijo: pastor, no va a haber avivamiento porque yo delante de usted hablo muy bien, pero cuando usted me da la espalda y yo estoy por otro lado, yo lo apuñalo cada vez que puedo. Pastor, yo le pido perdón y esto no va a volver a ocurrir. Y dice, oiga el relato, que hubo reconciliación entre hermanos, que las diferencias comenzaron a trabajarse, que la gente comenzó a perdonarse y comenzó a derramarse, oiga, del Espíritu de Dios sobre la vida de aquella iglesia, y hubo un gran avivamiento. Y no vamos a detallar acerca de este milagro, pero sabemos que allí hubo manifestación poderosa del poder de Dios. Aquel hombre fue sanado. No tenían oro, no tenían plata, no era el poder adquisitivo lo que describía la verdadera vida de la iglesia, era el don de Dios que había sido dado a la vida de aquellos creyentes. Hubo sanidad, hubo alabanza, hubo temor, hubo regocijo. La reacción de la multitud fue enérgica. El sanado no soltaba a los discípulos. La multitud, hermanos, los veía a ellos como los autores de este milagro. Pero si algo describe a aquellos que son llenos del Espíritu Santo, si algo evidencia a aquellos que son llenos del Espíritu Santo, hermanos, es que la gloria es del Señor. Es que la gloria no es de ellos. Aquellos que son usados por Dios evidencian, oiga, la llenura, evidencian la vida del Espíritu cuando pueden decir: no somos nosotros, es el Señor. Es aquellos que reconocen que Él es quien hace las cosas. No fuimos nosotros, fue Jesús. A lo mejor hay mucha gente que piensa que el éxito de la vida de esta iglesia a lo mejor depende del cuerpo pastoral, a lo mejor depende de los líderes de la iglesia. El éxito y desarrollo de la vida de esta iglesia depende del Señor. Amén. Depende de Jesús. No depende de protagonistas, depende, oiga, del protagonista de los protagonistas, el Espíritu Santo de Dios. No es de hombres, es de Dios. Nosotros somos inútiles sin Él. Un ser humano que se da golpes de pecho, que atribuye la gloria, oiga, que solo le corresponde a Dios, que se atribuye esa gloria, no evidencia llenura del Espíritu Santo. Porque para ser llenos del Espíritu Santo hay que vaciarnos primero de nosotros mismos. Echar a un lado el ego y entender que grande es Él.
Y prácticamente Pedro vuelve a predicar. Y digo vuelve a predicar porque en el capítulo 2 está el discurso de Pedro, luego de que fue derramado el Espíritu Santo. Vuelve a predicar Pedro. Los apóstoles no perdían la oportunidad que se les presentaba para hablar, para proclamar el querigma, el mensaje de Jesús. Y hermanos, aquellos que están llenos del Espíritu Santo, aquellos que viven siendo guiados por el Espíritu Santo, aquellos que andan, y caminan en el Espíritu Santo, no pierden tiempo, no pierden oportunidades. Hay oportunidades que se dan solo una vez. Y quiero decirte a ti que posees el Espíritu de Dios, que es a ti a quien Dios quiere usar. Que es a ti a quien Dios señala para hablar. Que es a ti a quien Dios quiere manifestar su poder y su gracia para bendecir la vida de otros. Ojalá nosotros veamos en cada momento, hermanos, oportunidad para anunciar el Evangelio de Jesús. Que el fuego de Dios se meta en nuestros huesos, que el fuego de Dios se meta en nuestra vida, como en la vida del profeta Jeremías, que decía: yo no puedo callar. Yo sé que el Espíritu Santo tocará tu corazón, aguijoneará nuestra conciencia y pondrá palabras en nuestros labios. Hoy que Puerto Rico vive en desesperanza, hoy que nuestro país sucumbe ante los males sociales, ante los problemas económicos, donde falta la esperanza, hacen falta voces llenas del Espíritu Santo de Dios que lleven este mensaje de esperanza. Cuando oigas su llamado, no endurezcas tu corazón. Cuando Él ponga palabras en tu boca, no calles. Aunque te llamen fanático. Hay que evaluar la vida y ver, hermanos, si hay en nosotros este anhelo, si hay en nosotros esta responsabilidad, si no sientes compasión o preocupación por tu prójimo. Hay que orar, hay que pedirle a Dios: Dios, derrama sobre mí tu espíritu para que yo pueda entender que hay urgencia, que las almas se están perdiendo, que los vecinos no te conocen, que nuestro país va cuesta abajo. Hay urgencia de mensaje cristiano, hay urgencia de palabra de Dios. Pedro en su oratoria nuevamente presenta los elementos del sermón evangélico que presentó en el capítulo 2 y anuncia, al Mesías, y presenta al Mesías y el cumplimiento profético, y habla del ministerio de Jesús, y habla de la muerte de Jesús, y habla de la resurrección, y habla acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados. Aquella sanidad del cojo tuvo lugar en el área del templo que siempre estaba llena de gente. La puerta de la Hermosa era la que comunicaba el atrio de los gentiles. Aquel atrio comunicaba con el atrio de las mujeres. Y aquel atrio de los gentiles no solo era el más grande, sino también el más abarrotado de gente de todos los atrios. Había multitud allí, porque allí podía entrar de todas las naciones. Era allí donde también los cambistas tenían sus puestos, donde estaban los animales para los sacrificios. Así que el templo estaba lleno de gente. Cuando vieron la multitud, vinieron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, llegaron los saduceos, que eran la clase aristocrática o adinerada. No eran muchos, pero sí eran influyentes. Lo que sucedía a ellos les molestaba por dos razones. Número uno, porque no creían en la resurrección. Su fuente escritural era el Pentateuco, o los 5 primeros libros de la Biblia.
Así que esto limitaba su credo y por lo tanto ellos negaban las doctrinas relacionadas con el Mesías, los ángeles, los demonios, la inmortalidad y también la resurrección. Número 2, eran hombres ricos y eran colaboracionistas, hacían lo posible para mantener buenas relaciones con Roma, para conservarlas de la mejor manera, porque el gobierno romano era muy tolerante en general, pero en caso de insurrección era tajante. Oiga, podían perder lo que tenían. Así que los saduceos estaban seguros de que si no les paraban los pies a los apóstoles, habrían disturbios y desórdenes con consecuencias funestas a su posición. Ellos lo que estaban defendiendo era su finquita, sus bienes, su negocio. Y mi hermano, hay quien le vende el alma al diablo con tal de conservar sus bienes. Hay gente que por sus posiciones gubernamentales o sus puestos políticos son capaces de vender su credo, de vender, hermano, su alma. Hay gente en el gobierno que vende su moral, sus principios de familia, por salvaguardar posiciones. Hay gente que vende los principios de familia porque hay ciertos sectores que mueven dinero. Oiga, y así se legisla y se aprueban cosas, no por convicciones, sino por el Washington D.C. Pero los que están llenos del Espíritu Santo de Dios no venden sus principios, no claudican ante la tentación. Su base de moral y ética no son los reglamentos de un partido o de una organización. Su base, oiga, es la regla infalible de fe y conducta, la palabra de Dios. Así que Pedro y Juan fueron interrogados y les preguntan: ¿con qué potestad, en qué nombre ustedes hacen estas cosas? Fueron interrogados por el máximo tribunal, el Sanedrín, un tribunal que contaba, oiga, con 71 miembros: sumo sacerdote, presidentes, sacerdotes, custodios, saduceos. Solo unas cuantas semanas antes, el Sanedrín se había reunido en casa de Caifás para enjuiciar a Jesús. Ellos, los líderes judíos, querían saber de dónde provenía la fuente de su poder. Y hermoso el verso 8, porque dice: y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo que su autoridad viene de Jesús, a quien ustedes crucificaron, pero Él ha resucitado. Me parece ver la cara de los judíos, escuchar nuevamente el nombre de Jesús. Sería una película en su mente, aquellos atropellos, aquel juicio vil, aquellas acciones deshonestas contra Él, aquella injusticia. Pero Pedro, aquel que había salido corriendo, despavorido, ante la confrontación de unos que le decían: tú eres seguidor de Jesús. Aquel que le había negado, ahora estaba lleno del Espíritu Santo, ahora estaba revestido de poder. Pedro era otro. El Espíritu Santo nos hace otro. Trabaja con el carácter endeble, nos capacita, hermanos. Se nos va la cobardía, se nos va la timidez paralizante. Aquí está el cumplimiento de lo que le había dicho Jesús a sus discípulos: Él pondrá en tu boca lo que debes de decir. Interesante lo que Pedro le dice. Le dice: ustedes son los edificadores.
Ustedes son los responsables de construir el edificio de Dios. Ustedes son los líderes religiosos, los que deben guiar al pueblo hacia Dios, hacia su voluntad. Y oigan, hermanos, esta es una de las mayores pruebas de valor que se han dado en el mundo. Era un sencillo pescador, Galileo, dirigiéndose a una audiencia poderosa, formado por los hombres más ricos e intelectuales del país. Era el tribunal que había condenado a muerte a Jesús de Nazaret. Y Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. La piedra que ustedes desecharon como constructores ha venido a ser la piedra clave que sustenta todo el edificio. Hermanos, era un valor, no de su capacidad humana. No era un valor insensato que apenas se da cuenta del peligro. No, hermanos, un valor mucho más elevado y consciente, que conoce el peligro, pero que se niega a dejarse intimidar. Es el valor de los cristianos en Nigeria, que son perseguidos, que son masacrados, que son quemados vivos, que son esperados fuera de la puerta de su casa, oiga, hombres con machete en mano para matarles, para quitarle la vida impunemente, pero no dejan de creer en el Señor. Eso lo da el Espíritu Santo de Dios, es el valor que tuvieron los prerreformadores, como John Knox, que iba cantando cuando iba a la hoguera. Es el valor de los cristianos perseguidos y muertos en el Coliseo romano. Ojalá, hermanos, nos llenemos nosotros de ese espíritu. Oiga, y con valor defendamos la fe una vez dada a los santos. Hoy nuestra fe es amenazada por tantas corrientes. Hoy cuántas cosas se inventan, oiga, para tratar de marginar, para tratar de echar a un lado nuestros valores, nuestra fe, lo que nosotros hemos predicado, lo que ha costado lágrimas y sudor, oiga, la cristiandad del pasado. Hoy hay gente con agendas tratando de desvirtuar la fe cristiana, y tú te tienes que llenar del valor que da el Espíritu Santo de Dios para defenderla con uñas y dientes. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, denuedo, coraje, es la apropiación confiada y valiente, oiga, de privilegios provistos por gracia, es la capacidad de decirlo todo. El denuedo bíblico pone en ejercicio los derechos y privilegios de la fe, implicando confianza en el objeto de nuestra fe. Tal denuedo y confianza debe distinguirse, hermanos, de la actitud intolerante, engreída, egoísta y de confianza en uno mismo. Oiga, no somos nosotros, no es nuestra capacidad, no es mi unción, no es mi talento, es la gracia de Dios. La práctica de un privilegio espiritual implica que el creyente pone su voluntad y su fe en acción, y tal ejercicio es un acto de denuedo. Nos vamos de frente contra lo que sea en el nombre del Señor. Miren, la palabra denuedo aparece en el libro de los Hechos alrededor de 7 veces. Y siempre como evidencia de la capacitación que da el Espíritu Santo de Dios. Los llenos del Espíritu evidencian coraje, gallardía, fe extraordinaria, arrojo. No callamos cuando debemos hablar. Y entonces aquellos líderes tuvieron que reconocer que aquellos hombres habían estado con Jesús.
que aquellos hombres eran sus seguidores. Que, hermanos, la evidencia del Espíritu Santo testifique en nuestra vida a otros que nosotros hemos estado con Jesús, que nosotros caminamos con Él, que nosotros vivimos en Él, que, como dice la Escritura, tenemos la mente de Él. El asombro de los judíos se debía a que también no reconocían a aquellos discípulos, a aquellos hombres como maestros o como rabí. ¿De dónde tienen inteligencia? ¿De dónde tienen capacidad? ¿Cómo pueden hablar con tal coraje y denuedo? Dice que eran hombres sin letra, porque no tenían ningún tipo de preparación técnica, especialmente en las cuestiones, intrincadas de la ley. La palabra que se traduce del vulgo quiere decir que eran laicos sin cualificación profesional. Aquel Sanedrín los veía como hombres sin títulos académicos. Eran menospreciados. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, tiene una dignidad que no la da la universidad y que no la da la Cámara de Comercio. Eso es lo grande del Evangelio. Miren, los cristianos de la iglesia naciente en Puerto Rico y los que llevaron el Evangelio a cada comunidad, a cada barriada, muchos de ellos sin educación, algunos sin saber leer y escribir, pero llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos de denuedo, llenos de humildad, llenos de autoridad. No con muchas palabras rimbombantes, pero con demostración del poder del Espíritu Santo de Dios, llevaron el Evangelio. Y por eso hoy usted y yo disfrutamos, hermanos, de esta bendición gloriosa de las buenas nuevas del Evangelio a nuestra vida. Entonces, el Sanedrín los amenazó. El Sanedrín sabía que aquel hecho, aquel milagro era ineludible, indiscutible, incuestionable. Allí estaba el hombre cojo sano. Y cuando le amenazan, Pedro le dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. El que está lleno del Espíritu Santo solo quiere obedecerle a Él. No ven obstáculos que le impidan hacer la voluntad de Dios. El que se detiene ante la adversidad, el que cree que no puede seguir, el que calla ante el temor, necesita, ser revestido del Espíritu Santo de Dios. Al igual que Jesús, dijeron, mi comida, mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Y la Escritura decía en Lucas 4 que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y, hermanos, para nosotros poder evidenciar llenura, debemos parecernos más a Jesús. Que sus frutos estén en nosotros. Que su compasión, su misericordia, su amor, su gozo, su paz estén en nuestras vidas. Hoy damos gloria a Dios. Porque la iglesia ha crecido, porque nosotros hemos podido tal vez educarnos, porque aquí hay gente que ha podido lograr metas académicas y hacerse profesional. Y gloria a Dios, porque todo lo que tú tienes, quiero decirte en esta noche que Dios lo quiere usar para su gloria y para su honra. Todo lo que eres, todo lo que has ganado, lo que has obtenido, en los lugares donde Dios te ha puesto, en los lugares donde puertas han sido abiertas para ti, son oportunidades que Dios quiere usar para llegar a la vida de otros. No estamos diciendo que el Espíritu Santo es un atajo para no prepararnos, para nosotros no lograr metas académicas. Hermanos, todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Pero hoy más que nunca,
La iglesia debe ser administrada por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hombres y mujeres que conozcan el corazón de Dios. Hombres y mujeres que oigan el murmurar del Espíritu Santo hablándoles al corazón y recordándoles las palabras de Jesús. Hombres y mujeres, hermanos, que no tengan otra agenda que no sea dar testimonio de Él. Hoy más que nunca necesitamos ser una iglesia, oiga, de gente llena de su Espíritu Santo. Más que una iglesia con poder político. Puerto Rico necesita una iglesia llena que evidencie la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hoy más que ser una iglesia que vocifera su poder numérico, una iglesia que demuestra lo que es la vida del Espíritu. Hoy más que nunca, más que gente que hable de unción o de lo sobrenatural o de sembrar dinero para recibir algún don espiritual, gente llena del Espíritu Santo que testifique de la persona de Cristo. Más que la manifestación de los dones, la manifestación del amor de Dios. Hablar de Cristo, hermanos, es más testimonio de una vida llena del Espíritu, porque, hermanos, cuando hablamos de Cristo, hablamos el mismo lenguaje que habla el Espíritu, porque Él no habla otra cosa sino de Cristo. Él hablará de lo mío y lo hará conocer, hermanos, que el Espíritu Santo guíe a nuestra iglesia, que la guíe a toda verdad, fortaleciéndola, nutriéndola de dones y evidenciando el fruto en cada uno de sus miembros, y cumpla cada día en nosotros, en nuestro haber cristiano, se pueda cumplir. Oiga, lo que decían de la iglesia primitiva, y Dios añadía a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Evidencia con tu vida que eres un hombre, que eres una mujer llena del Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde.